Libro primero. Parte general. Título y persona humana. Capítulo 1. Comienzo de la existencia. Artículo 19. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. 1. Introducción. El Código Civil define el momento desde el cual se considera que se es persona humana como centro de imputación de efectos, derechos y deberes jurídicos en el ámbito civil. El Código Civil señala que el comienzo de la existencia de la persona humana acontece desde la concepción. No aclara que se entiende por concepción cuando se trata de personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida, también conocidas por su sigla, TRHA. Pero ello se concluye por interpretación según la línea legislativa que adopta el Código Civil y atendiendo a otras legislaciones como la Ley 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida y a lo decidido por la Corte IDH, cuya jurisprudencia es obligatoria para la Argentina, so pena de incurrirse en responsabilidad internacional. Por otra parte, la disposición transitoria segunda del Código Civil establece que una ley especial deberá regular la protección del embrión no implantado. Por lo tanto, la naturaleza, límites y grado de protección que se le otorga al embrión no implantado o in vitro, serán materia de una normativa especial, no siendo objeto de regulación de la legislación civil. 2. Interpretación. 2.1. La existencia de la persona desde la concepción en los casos de filiación por naturaleza o biológica. El Código Civil mantiene el momento de la existencia de la persona, agregándole el calificativo de humana desde la concepción, tal como lo previó Vélez Sarsfield siguiendo a Freitas y al Código Prusiano. De este modo, el concebido es considerado una persona humana a los efectos del Código Civil, en los mismos términos y con la misma extensión, limitación y condición, nacimiento con vida, que hasta la actualidad. Se reconoce al nasciturus o persona por nacer como sujeto de derecho y, por ende, protegido por la legislación civil siendo pasible de adquirir derechos y obligaciones colocándose el eje en la noción de concepción. La quita de la consideración de que la concepción acontece en el seno materno, COUNF. Artículo 63s. Responde a la coherencia que el Código Civil mantiene con la Ley 26.743 de identidad de género. La referida coherencia radica en que en el derecho argentino no es necesario someterse a operación quirúrgica alguna para proceder a la modificación del género. Una persona que ha nacido mujer puede cambiar su identidad al género masculino y quedar embarazado. En tal caso no sería jurídicamente seno materno, porque este niño nacería de un padre que es la identidad autopercibida de quien da a luz, siendo este el elemento central en respeto por el derecho a la identidad. Esta es la misma razón por la cual en el título quinto del libro segundo, referido a la filiación se alude en varios articulados a la persona que da a luz y no a la noción de madre o mujer. De este modo, se alcanza una regulación coherente y sistémica con todo el ordenamiento jurídico nacional en el que prima el principio de igualdad y no discriminación, como el reconocimiento y protección del derecho a la identidad en sus diferentes vertientes. 2.2. La existencia de la persona desde la concepción en los casos de filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué se entiende por concepción cuando la persona nace de las TRHA? Esto no está respondido de manera expresa por el Código Civil, pero su respuesta se deriva de diferentes aciertos legislativos y jurisprudenciales. Por orden de importancia, se cita en primer lugar el caso Artavia Murillo y otros C/Diagonal Costa Rica, de la Corte IDH por la obligatoriedad de esta jurisprudencia al integrar el llamado bloque de la constitucionalidad federal. En esa oportunidad, se entendió que concepción es sinónimo de anidación, siendo que el término de concepción del artículo 4.1 CAT resultaba acorde con un momento 1969 en el que no existía la posibilidad de la fertilización in vitro, fecundación de óvulo y esperma por fuera del cuerpo de una persona. Al respecto, la Corte IDH admite que en el marco científico actual, hay dos lecturas bien diferentes del término concepción. Una corriente entiende por concepción
el momento de encuentro o fecundación del óvulo por el espermatozoide. Y la otra entiende por concepción el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero. Inclinándose el tribunal por esta última, que es la misma que sigue el articulado en análisis. La Corte IDH entiende que la CAT debe ser interpretada de manera dinámica y, en ese sentido destaca que, a la luz de las pruebas rendidas en el proceso, surge que el descarte embrionario ocurre tanto en embarazos naturales como en aquellos en los que se aplica la técnica de la fertilización in vitro, FIV, entendiendo que sería desproporcionado pretender una protección absoluta del embrión respecto a un riesgo que resulta común e inherente incluso en procesos donde no interviene la ciencia. En definitiva, para la Corte IDH la existencia de la persona humana comienza con la implantación del embrión y, por ende, el embrión no implantado no es persona humana. Por su parte, la CSJN en el caso F.A.L.S/medida autosatisfactiva, en el que se interpreta el supuesto de aborto no punible que regula el artículo 86, inciso segundo Código Penal, CP, mantuvo la noción de concepción que incorpora la Ley 23.849, que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante, CDN. En tal sentido sostuvo que el artículo segundo de la Ley 23.849, que establece que el artículo primero de la Convención debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción, no constituye una reserva que en los términos del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados altere el alcance con que la Convención sobre los Derechos del Niño rige en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Esto porque como surge del texto mismo de la ley, mientras que el Estado argentino efectuó una reserva con relación al artículo 21 de la Convención, respecto del artículo 1 se limitó a plasmar una declaración interpretativa, ver al respecto. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1999, volumen 2, A/CN, 4/SER, A/1999/ad 1, parte 2. Directrices aprobadas por la Comisión en su periodo de sesiones número 51, 1.2, 1.3. Desde la óptica legislativa también se arriba a la misma conclusión que la Corte IDH. Tal como se analizará al examinar el próximo articulado, el artículo 20, se entiende por concepción el plazo que corre entre el mínimo y máximo para el embarazo. Es decir, se relaciona la noción de concepción con la de embarazo. Nunca podría haber embarazo sin, como mínimo, la implantación del embrión en la persona. Por su parte, el artículo 21 es más elocuente al sentar como principio que los derechos y obligaciones se consolidan o quedan sujetos al nacimiento con vida, diciéndose de manera expresa que esta situación de latencia acontece desde la concepción o la implantación del embrión hasta el efectivo nacimiento con vida. Así, el propio Código Civil alude de manera precisa y le da relevancia a la implantación del embrión. Más todavía, el artículo 561 que integra el capítulo dedicado a las reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción asistida, dispone, en el mismo sentido que la Ley 26.862 y su decreto reglamentario 956/2013, que el consentimiento previo, informado y libre al sometimiento a esta práctica médica es revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Una vez más, la implantación del embrión tiene un significado de relevancia para el Código Civil. Por último, la disposición transitoria segunda establece la obligación del Congreso de la Nación de sancionar una ley especial en la materia que tenga por objeto la protección del embrión no implantado. Si fuera persona humana debería estar regulado en el Código Civil y no en una ley especial. Por fuera del Código Civil, tanto la Ley 26.862 acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, como su decreto reglamentario 956/2013, siguen esta línea interpretativa de entender que el embrión in vitro no es persona humana. Ello se funda en el permiso o regulación de tres cuestiones centrales. 1. La donación de embriones. 2. La criopreservación de embriones y 3. La reafirmación de la revocación del consentimiento hasta antes de la transferencia del embrión en la persona. Por último,
La ley especial a la cual remite el Código Civil al regular la filiación, como así también en la mencionada disposición transitoria con relación a la protección del embrión no implantado o in vitro, ha sido aprobada el 12 de noviembre de 2014 por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa legislativa permite el cese de la criopreservación después de un plazo de 10 años, excepto que los usuarios o beneficiarios de las técnicas no acorten dicho plazo. Todas estas voces legislativas, como la emanada de la máxima instancia regional en materia de derechos humanos, son coincidentes en entender que la persona humana comienza, en el caso de TRHA, cuando el embrión se implanta o transfiere a la persona. Gracias por ver el contenido. No olvides suscribirte para más leyes.